Productos LED. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un espacio para reflexionar, para pensar, para disfrutar también. Y hoy particularmente creo que vamos a disfrutar de nuestra invitada, que ahora la voy a saludar y presentar, pero le doy la bienvenida a Roberto Azareto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos y amigas que escuchan este programa. ¿Qué tal? Qué alegría tenerte de vuelta, Guillermo Willy Short Landman, que hace algunos días estaba complicado, pero ya está de vuelta por acá. Y muy contento de estar en esta mesa nuevamente y con mis saludos para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Y la voy a saludar, pero antes de decir esto, tus ojos impacientan su color, la lluvia aturde, sus caireles facetan nuestros gestos, la tensión de tu boca, mis párpados semiabiertos. El agua no nos toca, nos aparta, y no he terminado de callar. Este es un poema escrito por nuestra invitada de hoy, Silvia Japace, a quien ya saludo y le doy la bienvenida, antes de presentarla formalmente. Silvia, no sé si me estás escuchando. Bueno. Hola, Silvia. De mayo, porque te acordás que... A ver. No, le voy a avisar por acá. Silvia, te estoy presentando en la radio.
Bueno, amigos y amigas, perdón la demora, pero hemos tenido inconvenientes en la conexión. A ver si ahora logramos conectarnos y está en el aire desde Tucumán Silvia Japase. ¿Nos oís, Silvia? No, lamentablemente. ¿Qué tal? A ver si ahora lo logramos. ¿Qué tal, Silvia Japase? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Qué alegría. Aquí estamos. Estaba preocupado que no podíamos conectarnos. Sí. Y esto sale en directo, entonces, bueno. Bueno, suerte que ya pudimos. Pero, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, te voy a presentar a Roberto Azareto, somos el equipo acá, miembro de la Academia Argentina de Historia, un político argentino, fue diputado. A Guillermo Willy Shorlandman, ¿no es cierto? Un experto. Abogado, no, es muy tímido, abogado y experto en telemedicina. Y nos gusta hacer este programa donde tratamos de conversar y proponer a la audiencia, conversar y reflexionar. Y yo había empezado y voy a repetir las palabras con las que te empecé a presentar, Silvia, y ahora te hago la presentación formal. Tus ojos impacientan su color, la lluvia aturde. Sus caireles facetan nuestros gestos, la tensión de tu boca, mis párpados semiabiertos. El agua no nos toca, nos aparta, y no he terminado de callar. Este maravilloso poema es de nuestra invitada Silvia Japase, que acaba de presentar su libro hace pocos días en la Academia Argentina de Letras, y sobre su libro y sobre su labor como poeta vamos a conversar. Muy bienvenida, Silvia Japase. Muchas gracias, Javier, y hola, Roberto, a Guillermo, al equipo de la radio y a la audiencia. Bueno, déjame contar que, y si me olvido algún detalle, que si bien tenemos muchas ganas de compartir tu experiencia como escritora de poesía, perdón. Sos licenciada psicóloga formada en terapia sistemática y terapia racional emotivo-conductual, con experiencia de 20 años en la clínica individual, de pareja y familiar. Y yo, la primera pregunta que te quiero realizar, Silvia, es ¿cómo combinas tu labor profesional con esta activa y dinámica labor de poeta? Porque entiendo que has publicado varios libros. Sí, este libro que publiqué el año pasado y que presentamos en Buenos Aires el 23 de mayo, es el tercer libro de poesía. Y la verdad que no lo veo una actividad tan diferente, en el sentido de que tanto la labor terapéutica como la escritura en la palabra. Por supuesto que tiene un fondo distinto, una forma diferente, pero siempre estoy en torno a las palabras, como estuve desde muy chica, asombrada por este universo. Me hago el tiempo, por supuesto, de ejercer la profesión, que es una vocación muy fuerte en mí, y también en la escritura, que bueno, es un lugar donde hago pie, entonces si no lo tengo al tiempo lo creo, porque me empuja a una necesidad muy desde dentro, ¿no? Cuando uno dice la inspiración, pero a veces uno no siente tenerla, pero siente un llamado, es el momento de la escritura, y entonces crea ese momento de estar a solas, de buscar, de ir articulando las palabras, y a veces el escrito queda a media la mayoría de las veces, y entonces uno sigue rumeando y en eso consiste el oficio, ¿no? En estar articulando permanentemente. Pero bueno, la palabra oficio, hay en la poesía de Silvia Japase una suerte de amenaza que se expande desde el propio título, y no he terminado de callar, y que involucra la poesía misma como género, tan clandestino como esencial e inapelable.
Estas son las palabras que utilizó Fernando Sánchez Orondo, un amigo y maestro a quien de paso saludo, si está escuchando o escuchará después la grabación. Pero la palabra oficio con poesía, ¿es un oficio escribir poesía? Yo creo que la poesía, los que tenemos una debilidad por el misterio, el enigma, la búsqueda, el asombro de la poesía, en sí mismo no, pero cuando uno quiere llegar al poema, hay algo de oficio, sí puede haberlo. Muchas veces un poema viene muy inspirado y se escribe y se resuelve o toma una forma lograda en el momento, pero a veces requiere sí una construcción, un dejarlo de cantar, un volver a él, la reescritura, y ahí está el ejercicio del oficio, de trabajar, ¿no? Y de tener, no digo cierta disciplina, porque en esto algunos podremos ser más indisciplinados que otros, pero sí yo creo que hay algo de oficio. La poesía puede ser una manera de comunicarse, ¿no es cierto, Willy? Que tu experiencia en la vida es la comunicación. Es una manera de comunicarse, quizá la más excelsa, pero además de oficio hace falta mucho talento. Sin duda. Y el talento requiere eso. Pero, Silvia, vivís en el mundo de la palabra, porque como bien dijiste, tu ámbito de la salud es el único que cura con la palabra. Así es. Y la poesía, obviamente, es la palabra. En este nuevo mundo de inteligencia artificial, donde están compitiendo las máquinas con los autores, y donde ayer justamente, hablando con un médico, me decía, me preocupa la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el asunto de la inteligencia emocional, salvando, por supuesto, la importancia que tiene en cuanto al progreso tecnológico y a la resolución de determinadas cuestiones, el riesgo es la desaparición del vínculo, ¿no? Creo yo, del vínculo humano, de que como hay una tendencia cada vez más a la soledad y a los vínculos cibernéticos, carentes del tete-a-tete, digamos, la gente se está encerrando y seguir apelando a la máquina nos puede alejar aún más. Y bueno, por supuesto, nada va a reemplazar al ser humano, a la calidez, a la mirada, a los gestos, a la posibilidad de llegar al ser singular, ¿no? De que es el que pregunta o el que digamos, uno atestigua al que se pregunta por sí mismo. Y esto la inteligencia artificial cuesta creer, no va a suceder. Te separo mi planteo en dos aspectos. Sí. Desde el punto de vista profesional médico, y sobre todo en este mundo post-pandemia, la teleconsulta, y sobre todo en el ámbito de la salud, resultó la democratización del acceso a la salud para mucha gente que no tenía, en ese momento tenía quizá la previsión de salir. Por supuesto no reemplaza una relación presencial, pero ayuda bastante. Y desde el punto de vista de la poesía, ¿cómo te imaginas hoy estos chat GPT y varios dándole una idea y que te escriba una poesía? La verdad que no lo imagino. No lo imagino. Calculo que por una cuestión de azar o de la forma de trabajo de la inteligencia artificial se puede llegar a algún que otro hallazgo expresivo, pero nunca va a tener las manos que lo entibian, digamos, y nunca va a poder lograr la artesanía del trabajo que está caldeando las palabras, que está buscando los engarces dentro del alma y del corazón, de lo más conmovido del ser humano. No va a haber una poesía posible, genuina, verdadera, fuera del hombre. Abrigo con la mirada los árboles desnudos. No me incomoda el frío. Espero el diario sentada en la vereda, con las manos en mis rodillas. Adelanto las noticias que veo, mis botas gastadas, viento lento,
torceduras propias en las ramas. No, yo creo que Silvia, ninguna máquina va a poder reemplazar este poema maravilloso que nos Tengo que ver si la máquina tiene sentimientos. Tengo que no. Por ahora no. El día que los tenga. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero... No. La máquina puede a lo mejor elaborar otros discursos, pero los sentimientos no los tiene. Así que... Bueno, los invito a cerrar este primer bloque y vamos a escuchar una canción, como es costumbre en nuestro programa. Y hemos elegido otra mujer, Silvia, para acompañarte en la música. Nosotros acá recorremos un poco Hispanoamérica, tratamos de compartir cómo este programa se desparrama en las redes. Y la elección hoy recayó en Ángela Carrasco. Ángela Altagracia Carrasco Rodríguez nació el 23 de enero de 1951. Es más conocida artísticamente como Ángela Carrasco y nació en la República Dominicana. Es cantautora, actriz y profesora de canto. Así que nos hemos mudado hasta allá. Se casó el 28 de febrero de 1973 con Ramón Ignacio Socias Báez, que es economista, así que fue uno de los motivos por los cuales la elegí, ya que comparte ese pecado con su esposo. Bueno, vamos a escuchar la primera canción. Gran parte de los temas los compuso Camilo VI, después les voy a contar otro detalle, y el primer canción que vamos a escuchar es Si tú eres un hombre. Previo a su éxito en el canto, Carrasco, la cantante que acabamos de escuchar, participó como actriz en 1975 representando a María Magdalena en la versión española de la ópera rock Jesucristo Superstar junto a Camilo VI. Y ese fue lo que la lanzó a la fama en aquel entonces. Pero después de disfrutar esa canción, volvemos a conversar con nuestra invitada Silvia Japace, poeta que acaba de presentar su libro en la Academia Nacional de Letras, que fue presentado por Fernando Sánchez Orondo, Rafael Felipe Oteriño, abogado y gran poeta argentino también, y Martín Durañón y Bedia. Y precisamente Fernando Sánchez Orondo dice: y el único diccionario que debemos tener a mano para abordar sus poemas, refiriéndose a Silvia, es el que aprendimos en la calle, en la casa de los amigos, en el club, en la pileta, en el mar. ¿Es así, Silvia? ¿Vos llevás a la poesía todos estos aspectos de la vida cotidiana? Sí, así es, Javier. Quiero decir también que en la presentación esta del jueves se sumó Santiago Kovablov, el poeta y escritor, que es miembro de la Academia, y estaba en sesión, estaba invitado y terminó sumándose a la presentación porque él me acompañó en la corrección, digamos, en la revisión de mi primer libro. Así que conoce mi poesía. Y esto que dice Fernando es así, porque yo encuentro, digamos, esa resonancia de lo poético en lo que tengo a mano, en lo cotidiano, en la costumbre, en las cosas. Es desde ahí donde siento el tropiezo, ¿no? El asombro, las cosas que son lo corriente me empiezan a querer decir algo, y a partir de lo cual empiezo una búsqueda. Y entonces me valgo de estas cosas que me rodean, que de pronto pueden ser mis plantas, puede ser la vereda regada de flores en el otoño, de hojas en el otoño, puede ser la mesa en la que tomo un té, lo que empieza a dispararme sugerencias que encuentro que vienen desde un lugar bastante lugar, por decirle de alguna forma. Viene una impronta que en principio es oscura, que quiere decir algo más que lo corriente, algo más que lo obvio, y entonces empiezo esa búsqueda con los engarces y bueno, intentar asomarme al poema, que es poder hilvanar con las palabras
un asiento en el silencio, ¿no? Un roce con aquello que en definitiva no puede llegar a ser dicho, pero que es donde uno siente que hace pie la poesía. No hay nada tan fuerte como una voz cuando esa voz es la del alma. Es una frase, una de mis frases favoritas, bueno. que pertenece a La ciudad sin Laura, del poeta argentino. Y de alguna manera creo que escribir, y sobre todo poesía, es escuchar la voz del alma. Y esto ha estado presente siempre en la historia, ha acompañado siempre al hombre, ¿no es cierto, Roberto? Por lo menos de la que parece lo que llamamos la civilización, o la historia. Tenemos al poema de Gilgamesh, ahí del medio de los caldeos, sumerios, por supuesto, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, la Eneida, Virgilio, el mío Cid, que es el inicio de nuestro idioma, del castellano. Nosotros hablamos castellano. Así que eso está en toda la canción de Orlán. Esto está en todo, las sagas nórdicas que tanto investigaba Jorge Luis Borges y las tradujo, los poemas sajones, eso está. Hace poco me acordaba con un especialista en este tema de las canciones y la música, doctor en historia y jefe y maestro de banda del ejército Cejas, sobre las primeras marchas nuestras que vienen antes del 25 de mayo, por ejemplo, Maciel, un cura Maciel, que en 1870 y pico, cuando el ejército de Ceballos, de 10.000 hombres, que viene desde España, toma la guerra con Portugal, retoma la colonia del Sacramento, y hay unos poemas dedicados a Ceballos y a la gesta contra los portugueses en la toma de Colonia, o hay poemas en las invasiones inglesas, en las canciones patrióticas y los cielitos de a partir de 1810. Bueno, nuestro himno en definitiva es un poema. Así que eso forma parte de la historia de los pueblos, sin duda, y está muy vinculado a la historia, porque muchos de esos poemas precisamente destacan las epopeyas, las hazañas, los actos heroicos de que esos pueblos han sido capaces de realizar a través de sus pueblos, sus líderes militares o civiles o políticos. Incluso la Biblia, ¿no es cierto? Que la Biblia y el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares. El libro de Isaías es casi un poema larguísimo. Sí, por la Biblia lo tenemos. Pero antes de decirlo, quería destacar, porque estamos hablando con una escritora tucumana, y que hay que destacar porque parece, a veces en la Argentina creemos que está todo en Buenos Aires y a pocos kilómetros y agregamos Rosario, y yo quiero destacar que Tucumán es un centro cultural, sin duda la capital cultural del norte, con una universidad que de principios de siglo, donde han salido personas de prestigio mundial. Y entre escritores no hay que olvidarse de Tomás Eloy Martínez. Pero bueno, economistas como Prebisch, nada menos, arquitectos como César Pelli o el hermano de Prebisch, es decir, la cantidad de personas. Masú, así es, la persona. Y ahora Silvia Capace. Sí, ahora Silvia Capace de la Torres en la historia, por eso, Silvia Capace. Así que yo diría que de las universidades nacionales del interior profundo del país, la de Tucumán es más importante, y que no se enojen mis amigos cordobeses, tiene más prestigio que la de Córdoba. ¡Upa! Acaba de tirarse una bomba. Sí. Les aseguro que un título de Tucumán vale más. Esto no Te va voy a a ser pasar gratis. un aviso, porque yo estoy vinculado a la provincia lindera, que formó parte de la organización de Tucumán, que la Academia de Letras acaba de darle el primer premio, creo que en junio le va a dar lo va a dar a un sociólogo de Santiago del Estero, que ese sí se graduó en la UBA, que ganó el premio de la Academia de Letras, Carlos Virgilio Zurita. Así que parece que el norte hay movimiento de poesía, de poesía muy importante. Y Silvia, ahora sé que Guillermo Willy tiene una pregunta desafiante, pero antes, para compartir con la audiencia, ¿cuándo empezó tu vocación por la poesía? ¿Pasaste, primero leíste y empezaste a escribir? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, yo siempre cuento que desde muy chica, en las siestas tucumanas largas, donde acá la gente duerme la siesta, mis padres dormían la siesta, los padres de mis amigas dormían la siesta cuando yo era niña. Entonces no podíamos reunirnos porque
uno estaba solo y nos aburríamos, yo me aburría. Entonces, bienvenido el aburrimiento que hacía que inventara cosas. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer a los 10, 11 años era, porque me maravillaba la biblioteca de mi papá, los libros, cada libro, sus lomos, sus letras, era ordenárselas. Y la verdad que con el tiempo, digo que es generoso porque yo hacía lo que quería con esa biblioteca, la cambiaba de orden las cosas. Y bueno, ordenando y limpiándole, no podía ver los libros con polvo, el polvo que acumulan con el tiempo. El primer libro que cayó a mis manos, que a mí me conmovió muchísimo, es La vida es sueño de Calderón de la Barca. Uh-huh. Y ahí yo descubrí un universo que me atrapó y me pasaba horas larguísimas en esa biblioteca, entrando en un libro, en otro, aprendiendo de memoria algunos versos. Y bueno, con el tiempo también los libros que leía tanto en mi casa como en el colegio han ido teniendo una caladura muy honda en lo que las palabras significaban para mí, lo que yo podía entender que era el alcance de las palabras. Y bueno, sí, a los 13 años ya tengo mis primeros intentos de poemas sin saber qué era lo que buscaba, pero versos garabateados un poco. Y tan es así que mi profesora de literatura de la secundaria, en cuarto año, nos propuso a dos alumnas de su curso y a otras de otro curso, que se veía que ella veía como inquietud en las letras, participar de un taller literario que ella hacía fuera del colegio. Y bueno, ahí fue donde yo supe que lo que yo intentaba buscar era un poema que estaba en el plano de la poesía, encantada con ese universo huidizo y a la vez tan potente. Y bueno, empecé a escribir, siempre lo hice para mí, hasta que un día, ya grande, fue en el 2011 más o menos, decidí ir, digamos, con más seriedad a investigar qué era esto que estaba escribiendo y querer que me leyeran personas que supieran y que no supieran de la poesía para tener opiniones variadas. Y fue donde tomé con más conciencia el trabajo de la poesía, primero con un profesor acá de Tucumán, que es un periodista cultural, se dedica al cine y también es escritor, que es Fabián Soberón. Uh-huh. Y bueno, después ya, y en paralelo, a través de mi padre, que lo conocía a Santiago Kovadlov, le llevé mis primeros poemas a él, me animé a publicar el primer libro y bueno, ya entendía un poquito mejor cuál era mi búsqueda. ¿Hubo algún poeta o poetisa que te haya gustado, que te haya marcado? Sí, Fernando Pessoa. Uh-huh. Me fascina, y sobre todo los poemas que hacen a Alberto Caero, a uno de sus heterónimos, me conmovían muchísimo, eso también desde muy jovencita. Después hoy, por ejemplo, bueno, me gusta mucho la poesía de la casualidad de esta generación, de Fernando Sánchez Orondo, me gusta la poesía de Rafael Felipe Oteriño, de Santiago Kovadlov, de Santiago Silvester, la de Pablo Anadón, el cordobés. Uh-huh. Después de otros lados y de otras épocas, me gusta mucho la poesía y la sigo de Rosario Castellano. Uh-huh. Bueno, ya que tenés una variada, seguramente va a haber alguna mujer, ¿no? Ahí también. Sí. Bueno, Rosario Castellano, Idea Vilariño. Uh-huh. Sí. Qué lindo. Hay mujeres que me han inspirado y me han atrapado en su escritura. Es torpe el ruido de este encierro.
el golpe de la voz en la pared espejando oráculos, ecos y ausencias. Pensé agregar ventanas, sacar de adentro ráfagas de penas, pasear mi pecho, llamarte, mamá, con una palabra traer el canto, la respuesta otra vez tus manos, sí, tus manos, llamarte mamá, otro poema que nos regala Silvia Japace. Y con él cerramos este segundo bloque y escuchamos otra canción de Ángela Carrasco, No me puedo quejar. Eso va para todos nosotros, acá en la Argentina. Lo escuchamos y seguimos conversando con Silvia. La escucha recíproca y la escucha profunda. A ella nos convoca Silvia Japace y nos asciende de lectores, amigos de su poesía. Le robo estas palabras a Fernando Sánchez Orondo, que utilizó en la presentación de tu libro, Silvia. Y acá hay alguien que va a tirar un tema desafiante, Silvia. A ver. Como siempre. Estuvimos discutiendo mientras disfrutábamos de la canción de Ángela sobre el valor de la palabra. A ver. Willy, te doy la palabra. No, empecemos de principio. Quiero poner, Silvia, mi posición. Siempre entendí que el poeta es quien le pone letra a la música del corazón. Y siempre lo viví así. Vamos. Pero la semana pasada salió publicado en La Nación un artículo interesante donde en un párrafo dicen: Nietzsche restaba valor a la palabra frente a la música, porque sostenía que el lenguaje es la representación de las apariencias, la expresión de la percepción de las cosas, mientras que la música es la voluntad pura, la sustancia más íntima de todo lo que existe, el elemento metafísico del mundo. ¿Qué opinas frente a la música y la palabra? A ver, creo que confrontando, digamos, la música con la palabra seca, es posible que Nietzsche tenga razón. Pero yo creo que la palabra en construcción, como puede ser la palabra en el poema, la palabra cuidada, la palabra de un ensayo, de un texto en una búsqueda, crea el mismo efecto que la música. Incluso hay ensayos que uno de ellos del poeta Santiago Kovalov, que es el silencio primordial, que a mí me gustó mucho porque de alguna manera adhiero a esa mirada, en que resalta que hay determinadas formas de búsquedas humanas donde el silencio se nos hace más o menos palpable, se nos hace accesibles o en el roce con lo accesible. La música genera ese encuentro, nos conmueve porque dice algo que las palabras no tienen forma para poder decir, y hacemos pie en una emoción y nos sentimos contenidos, abrazados. La palabra de la poesía tiene también ese asiento en el silencio, es decir, está lo literal, lo que la palabra dice en sí mismo, pero están las hendiduras que crea y que nos lleva a ese lugar que ya no es el de las palabras, es como un tránsito. Entonces, ya en ese sentido de la palabra cuidada, buscada, engarzada, creo que no estoy de acuerdo con Nietzsche, ¿no? Yo voy a apoyar la posición de Silvia. Además me gusta escribir también y Roberto también. Entonces, al contrario, yo creo en el valor de la palabra. Y ahora le voy a tirar de vuelta el sabueso a Roberto, ¿no? Willy sacó la espada. Willy pide la palabra. No, para dar la razón, en el Antiguo Testamento, Bereshit, que es la primera palabra, dice: en el comienzo fue la palabra. En el principio fue la palabra. En el principio fue la palabra. Y Dios nos regaló su palabra. Nosotros no la entendemos ni la creemos, pero Él nos regaló su palabra, ¿no? Así es. Sí, yo creo en el valor de la palabra. No me permito disentir con Nietzsche.
Pero Roberto, sí, tal cual. No, la palabra, la sí. palabra fue un momento clave en la historia Fue del la hombre. clave, y si no, no hubiera el lenguaje, no íbamos a entendernos. Después vino la escritura, pero primero fue la palabra, el lenguaje. A ver, se cree que Homero, por ejemplo, no escribía, que andaba por las plazas de las polis griegas recitando hasta que alguien lo escribió. Alguien lo escribió, no se sabe quién es, se presume que no fue Homero, pero alguien lo escribió, antes era la palabra. Y bueno, ¿cuál fue el problema? La Torre de Babel. La confusión del lenguaje. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Que como que el hombre ya en su soberbia quería llegar hasta el cielo, Dios confundió las palabras para que no sigan construyendo la torre. Claro. Eso es importante. Yo digo que en los últimos años hay otro problema, y he escrito muchas veces artículos sobre eso, que los titulo La Torre de Babel. Ya tengo 9, 10 artículos. Creo que en las últimas décadas hemos asistido algo tan peligroso como la confusión de las lenguas, que es la confusión de los conceptos. Nosotros con la palabra elaboramos conceptos, y hoy hay con devolución de conceptos, hay adjetivos que desvirtúan el concepto del sustantivo. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de ejemplos, estoy redundante, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, de la palabra democracia. ¿Se acuerdan cuando el comunismo ocupaba gran parte de Europa Oriental? Esos regímenes totalitarios, en vez de asumirse como totalitarios, como se asumió el nazismo y el fascismo, que decía, somos antidemocráticos, somos regímenes totalitarios, dijeron, somos democracias populares. Y Franco, por ejemplo, cuando se puso... Cayeron los gobiernos fascistas de Europa Central después de la Segunda Guerra, y estaba desprestigiado todo lo que era totalitario falangismo, que inventó, dijo, nosotros somos una democracia funcional. Es decir, adjetivos que desvirtúan el concepto, que es tan peligroso como la Torre de Babel de la confusión de las palabras que no te puedes entender, porque no entendés los conceptos cuando te hablan. Clarísimo. Y acá yo creo que estamos, y en nuestro programa particularmente, y por eso agradecer la participación de poetas, ¿no? En el valor de la palabra, porque claro, la palabra puede ser mal utilizada, puede ser abusada, puedes caer en el palabrerío, en fin, la palabra es una herramienta valiosa, pero también peligrosa. Así que a mí me parece maravilloso que tengamos poetas como vos, Silvia. Regalanos otra poesía, esta vez elegí vos la que más te dé ganas. Vos decís, Willy está desesperado, ¿qué pasa? No, es que me gustó mucho ver la iniciativa de Silvia de leer poesías en Facebook. ¿Es así? ¿O en YouTube? Así es. Bueno, Sí, ¿cómo fue esa iniciativa? Y después léenos una poesía tuya, por favor. Bueno, es que uno de los desafíos que tuve era aprender a leerme y aprender a leer poesía, que no era solamente leer claro, entendiendo lo que decía, sino resignificar lo escrito a través de la voz, esa otra música creadora del silencio. No sé si lo he logrado, pero sí estoy entrenándome permanentemente en la lectura. Y bueno, a veces llega a darme como nuevas luces, entonces me gusta compartirlo. Y bueno, eso me da mucha gratificación, porque de vez en cuando uno encuentra a una persona que eso la conmovió, entonces compartimos. Bueno, es como todo lo que uno ama tiende a hacerlo extensivo. Me gusta, esa palabra que decís me encanta, uno desea compartirlo, uno encuentra, uno a veces se asombra de lo que encuentra en su propio interior, ¿no? Y es lindo compartirlo. Sí, a uno lo excede además, ¿no? Bueno, nos gustaría ya que mientras vamos cerrando el programa, Silvia, si tenés una poesía que a vos te guste mucho y que nos puedas compartir. A ver. Esta se llama Estas fugas. Estas fugas, ok. Otra vez, estas fugas en mis músculos, en mi piel. La visión que fuma las cosas y las une en la luz ligera. Las manos que se vuelven ciegas, humo en el vacío. Con cada torcedura mi cuerpo teje su cerco. Cuida su jardincito, atiende sus espinas.
En su escalera esparce el perfume, la espera de una flor recién nacida. Adentro un tendal de aves que volaban sin rumbo, íntimas se aquietan. Algún dios me presta su respiración. A salvo me guarda el silencio, su voz antigua. Quedan afuera el eco insaciable, la ola torpe que me acusaba y embestía, la espuma rabiosa de pérdidas y despedidas. En mis ojos, el agua cristalina deshace la tela opaca, desnuda la uva de mis pupilas, recibe el día. Guardián de mí el dolor, de mis horas bajo el sol, del gran soplo que me anima. Wow, qué difícil decir algo después de escucharte, Silvia. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Te hago una pregunta hacia futuro. ¿Tenés pensado para este año algún otro libro? Ya nos queda poco tiempo, pero si querés compartirnos algún sueño o proyecto que tengas. Sí, quisiera no dejar de escribir, como digo, no dejar de callar, porque en mi forma de entender la escritura de alguna manera es callar el ruido de afuera para poder sentir la voz interior, que uno no está tan seguro si es solo de uno, y callar en el sentido de encontrar el silencio, ¿no? El silencio hondo. Me gustaría no dejar de escribir, lo estoy haciendo, y ojalá pueda muy pronto reunir la cantidad suficiente de poemas que considere pulidos, por decirlo de alguna manera, y si es este año será bienvenido y si no el próximo. Creo que la poesía no tiene que tener apuro. Está muy bueno, es así. Silvia Japace, poeta argentina, tucumana, psicóloga. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartirnos tus magníficas palabras y poesías. Muchas gracias a ustedes, Javier, Roberto, Guillermo. Ha sido un gusto compartir con ustedes el programa y esta conversación. Bueno, y gracias Roberto, como siempre. Gracias Willy, qué bueno tenerte hoy acá en la mesa. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos. Disculpas por el accidentado comienzo, que tuvimos problemas de conexión, pero creo que valió la pena. Valió la pena. Valió la pena esperar. Tenemos que dar más voz a las personalidades que hay en nuestras provincias, que las hay. Absolutamente. Y gracias por tus palabras, Silvia. Escritas y verbales. Muchas gracias. Y como soy medio profeta para elegir, yo creo que soy un gran DJ. Vos sabés, elegí, sabía. Puedes lanzar una selección de músicas de Javier García Labuble. Así es. Muy buena. Y porque una colección. La última canción que elegí para cerrar nuestro programa de hoy, imaginándome lo que iba a ser el recorrido de la conversación, se llama Mientras mi alma sienta. La escuchamos a Ángela Carrasco y le deseo una muy buena semana para todos. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros.